Muy bien, jóvenes, vamos a repasar la presentación que no pudimos por los problemas de internet de la vez pasada. Entonces vamos a darle una vuelta a la presentación y luego en otro video vamos a hacer el ejemplo, el código. ¿Qué es un módulo analógico digital o ADC, Analog to Digital Converter? Es un módulo que agarra una señal que es analógica, que quiere decir que es continua en el tiempo, es decir, por ejemplo, la temperatura o el voltaje o la cantidad de luz o el volumen de la voz. Todos esos son valores analógicos y los va a convertir a valores discretos, es decir, los va a convertir a un número. En el caso específico del PIC 16F887 los va a convertir a un número de 10 bits. Y pues por supuesto vamos a necesitar dos registros, el ADRS-L y el ADRS-H, porque nuestra memoria RAM del PIC es solamente de 8 bits. ¿Qué hace el módulo ADC? Convierte el valor de voltaje que vemos en el eje vertical, que sería en este eje tenemos el valor de voltaje, y en el eje horizontal lo que tenemos es el valor equivalente pues en este caso está en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, 5 voltios, si mantenemos Vref menos y Vref más, digamos Vref menos lo ponemos igual a ground y Vref más lo ponemos igual a VDD, y por supuesto hacemos que VDD sea 5 voltios. Entonces nuestros 5 voltios se convierten en 0x3FF, que esencialmente es el número 1023, que son 10 bits encendidos, ¿verdad? Entonces nuestro ADC hace esa conversión. Si nosotros le ponemos un voltaje diferente de 5 voltios, digamos 2.5 voltios, entonces 2.5 voltios nos va a dar un resultado cercano a los 511 o 512. Siempre esto sería un número decimal. En binario pues ya ustedes harán la conversión, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el ADC. Agarra un valor de voltaje y lo convierte a un número. Esto es muy útil, por ejemplo, para leer sensores, como por ejemplo podemos hacer un divisor de voltaje con una fotorresistencia, un divisor de voltaje con, digamos que tuviéramos VDD, tendríamos una resistencia fija, luego aquí el nodo que vamos a conectar a nuestro ADC, al pin del ADC, y aquí pondríamos una resistencia variable que puede ser fotorresistencia, un FSR, una resistencia que depende de la fuerza, o un termistor también, cualquier tipo de esos sensores que esencialmente son resistencias que varían su valor de resistencia de acuerdo a una variable física, pues lo metemos en un divisor de voltaje y obtenemos valores de esos sensores. En el PIC el funcionamiento está controlado, el funcionamiento del ADC está controlado por 4 registros, ADRS-H y ADRS-L, que esos son los dos registros que se utilizan para guardar el resultado, y aparte tenemos ADCON 0 y ADCON 1. Si no vamos a utilizar el módulo del ADC, los dos registros ADRS-H y ADRS-L se pueden utilizar como registros de propósito general si necesitamos guardar variables. ¿Cómo configuramos el ADC? Es bastante sencillo. Primero configuramos el puerto, después el canal, tenemos que seleccionar el canal, luego seleccionamos el voltaje de referencia para el ADC, luego la fuente reloj para realizar la conversión, el control de las interrupciones, esto es opcional, y el formato de los resultados. Todo eso lo configuramos antes de hacer alguna conversión. La configuración del puerto, lo primero es poner los bits como inputs. Entonces en este caso nuestros tris sí van a ser un 1 de input, y ahora sí el ANSEL va a estar en 1 porque va a servir como una entrada analógica. Bueno, la primera parte es configurar el puerto. Vamos a poner nuestros bits de tris en 1 porque sí queremos que sea un input, y ahora sí el ANSEL lo vamos a dejar en 1. Hay que tener mucho cuidado porque los canales analógicos del PIC, que son AN0 hasta el AN13, si recuerdo correctamente, están distribuidos en el port A, port B y port E, pero no son secuenciales. Entonces el AN5 y AN6 son, por ejemplo, el RA0 y RA2, si recuerdo bien. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué pines configuramos para
no tener un problema con eso. Si los canales del ADC no necesariamente corresponden uno a uno con la secuencia de pines de los puertos. Mucho cuidado. Luego seleccionamos el canal. Para eso vamos a utilizar los bits ADCON 5A2, donde está el CHS, que es Channel Select. Y estos bits nos van a determinar qué pin vamos a utilizar o qué canal vamos a utilizar para alimentar nuestro módulo de ADC. El PIC 16F887 tiene un módulo ADC y múltiples canales que se pueden conectar al módulo, pero el módulo solo puede hacer una conversión a la vez. Eso quiere decir que podemos conectar múltiples dispositivos, pero solo podemos convertir uno a la vez, ¿sí? Entonces convertimos uno, luego convertimos el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. O sea, sí los podemos hacer todos, pero van uno después de otro. Y muy importante es que hay un circuito que se llama Sample and Hold. Esencialmente lo que tenemos es un capacitor, y ese capacitor se va a cargar con la señal de nuestro sensor o la señal externa, nuestro voltaje externo. Y ese capacitor, es el capacitor que se llama Sample and Hold. Hay que darle un delay para que se cargue o descargue, dependiendo de cuál sea el caso, cuando cambiamos de canal. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, 4 voltios y aquí voy a tener 2.0 voltios, entonces leo el canal, digamos que este fuera AN0, lo leo, lo convierto, luego cambio el canal y luego tengo un delay. Espero un delay para que el capacitor se vuelva a poner en el voltaje correcto y entonces hago la siguiente conversión. El voltaje de referencia se conecta en los pines VCFG1 y VCFG0, que son son también canales del ADC. Entonces, si utilizamos voltajes de referencia diferentes de VSS y VDD, entonces ya no tenemos, perdemos dos canales. Estos VRF más puede ser un voltaje de VCC hasta, desde 2.5 voltios hasta esencialmente 5 voltios. Nada más 0.3 voltios arriba de eso, pero no deberíamos utilizarlo así. Y el VRF menos puede ser de tierra hasta 2 voltios, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a hacer este cambio de VRF? Esto va muy relacionado con lo que mirábamos en esta gráfica de acá. Si tenemos que VRF más es 5 voltios y VRF menos es 0 voltios, entonces mi rango entero de 10 bits está distribuido entre 0 voltios hasta 5 voltios. Pero si yo cambio mi VRF para que, por ejemplo, vaya de 1 voltio hasta 4 voltios, entonces voy a tener una gráfica más o menos así. Entonces mi valor numérico 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 va a equivaler a 1 voltio. Y mi valor numérico 0x3ff va a equivaler a 4 voltios, ¿sí? Eso efectivamente lo que hace es cambiar nuestro rango. Y cuando cambiamos el rango, podemos medir pasos más pequeños de voltaje, ¿sí? En este caso, si agarramos de 0 a 5 voltios nuestro rango, el voltaje más pequeño que podemos medir sería 5 voltios partido 1023. Y eso nos va a dar, si recuerdo bien, como 5 milivoltios. En cambio, si hacemos un rango de voltaje de 1 a 4, entonces vamos a tener un 2, 3 voltios nada más. Y de esos 3 voltios partido los 1023 nos va a dar un voltaje más pequeño todavía. Entonces podemos medir cambios de voltaje más chiquitos. Ese es el punto de cambiar el VRF. Algunos sensores no sacan más de 2 voltios o no sacan menos de 1 voltio. Entonces perdemos una gran parte de nuestros valores si no cambiamos nuestra referencia. Con un potenciómetro, por ejemplo, no es necesario porque el potenciómetro, puesto como divisor de voltaje, va a llegar de 0 voltios hasta 5 voltios. Luego, una fuente de reloj para realizar la conversión. La conversión de analógico a digital se hace a través del módulo, pero tiene que tener cierta frecuencia a través del módulo ADC, pero utiliza cierta frecuencia para hacer esa conversión. Y va a depender de los bits ADCS de nuestro ADCON 0, qué frecuencia seleccionamos. Entonces puede ser la frecuencia de oscilación partido 2, partido 8, partido 32 o un oscilador interno dedicado. Ahora bien, ¿cuál vamos a seleccionar? Hay una tabla dentro del datasheet que nos va a decir cuál debemos seleccionar. Por lo general queremos siempre el más rápido
sin que rompamos la regla del tiempo de TAD, que es el Time for Analog to Digital Conversion. Esencialmente se podría traducir así. Una conversión completa de los 10 bits, o sea, agarrar un voltaje y convertirlo a los 10 bits, eso toma 11 TADs, ¿sí? 11 veces este tiempo. Aquí tenemos una pequeña gráfica. En el momento en el que nosotros iniciamos la conversión, hay un bit que le decimos, hey, mire, empiece a convertir. Entonces primero va a desconectar el capacitor de la entrada, que tarda típicamente 100 nanosegundos, porque no queremos que el valor del capacitor esté cambiando. Entonces lo desconectamos y luego empezamos a contar TADs. Por cada TAD que pasa, nosotros vamos a ir convirtiendo uno de los bits, con excepción del primer TAD. El primer TAD es como el inicio de la conversión y luego nos vamos uno de los bits, otro, hasta el 10º bit. Y hasta este momento, entonces, se carga, estos 10 bits se cargan en nuestros registros ADRS-H y ADRS-L. Al mismo tiempo, se apaga la bandera de Go, se enciende la bandera de la interrupción, y el capacitor se vuelve a conectar a el pin. Ahora estamos volviendo a tener un voltaje en el pin, o un voltaje que puede variar en el pin. Aquí está la tabla que van a encontrar ustedes en el datasheet. Dependiendo de la frecuencia de oscilación, dependiendo de la frecuencia de oscilación del dispositivo, a qué frecuencia le pongan, van a seleccionar uno de sus clock sources para el ADC. Por ejemplo, si trabajamos a 4 MHz, vamos a utilizar la frecuencia de oscilación partido 8, que nos va a dar un TAD de 2 microsegundos. Entonces vamos a necesitar en total 22 microsegundos para hacer una conversión. Todos los que están en gris o los que tienen el número 2, estos valores violan el mínimo requerido de TAD, ¿sí? Esto es una especificación propia del PIC que pueden ver en la última parte del datasheet donde dice características eléctricas. Las interrupciones. El módulo del ADC puede, como ya vieron antes, generar una interrupción que sería a través del bit ADIF que está en el registro PIR1, es un periférico. Esta bandera se debe borrar por software, entonces dentro de la rutina de interrupción debo apagarlo. La interrupción se habilita en el ADIE dentro del PIE1. Y la interrupción sí puede despertar al microcontrolador. Entonces, si quieren utilizar interrupciones, pueden utilizar estos registros para manejarlas. Una interrupción es como cualquier otra interrupción, ¿verdad? No tiene nada de raro. Lo que sí pueden hacer también es algo que se llama polling, que esencialmente lo que están haciendo es verificando el bit que se llama go done. Porque como nosotros ya vimos, el bit de go done yo lo enciendo manualmente y cuando la conversión termina se apaga solito. Entonces yo puedo estar revisando, ¿será que el bit está en 1? Sí, entonces la conversión todavía sigue. Cuando el bit está en 0, entonces puedo hacer algo, ya sé que terminó la conversión, puedo hacer algo con mis datos. El formato de resultado es muy interesante porque como solo tenemos registros en RAM de 8 bits y nuestra RAM es de 8 bits y nuestro ADC es de 10 bits, quiere decir que necesitamos al menos 2 registros. Y estos 2 registros lo que vamos a hacer, van a ser ADRS-H de Analog to Digital Result High y el ADRS-L que sería la parte low. Y aquí podemos seleccionar si queremos justificarlo a la izquierda o a la derecha. Esto quiere decir que vamos a tener los bits más significativos. Bueno, esencialmente vamos a tener 2 bits que vamos a estar dejando entre comillas al aire, ¿sí? Lo vamos a ver en el siguiente slide, pero para configurar esto se utiliza el bit ADFM. Entonces, básicamente lo que tenemos es que si está justificado a la derecha, vamos a agarrar nuestros 10 bits de esta forma. Con ADFM igual a 1, en ADRS-L están los 8 bits menos significativos y en ADRS-H están los 2 bits más significativos de la conversión. Y si hacemos justificado a la izquierda, pues hacemos solo corremos todos los bits. Entonces aquí están los más significativos y aquí están los 2 bits menos significativos.
¿ok? Esa es la única diferencia. ¿Por qué haríamos uno o el otro? Los bits menos significativos, estos de acá y estos de acá, van a ser los bits que más van a estar variando. Esos 5 milivoltios que habíamos hablado, medir esos 5 milivoltios, va a estar en este bit de acá. O sea, si yo paso, por ejemplo, de 0.00, o digamos, de 0.000 voltios a 0.01 voltios, voy a estar en 10 milivoltios. Entonces van a ser solo estos dos bits, o estos dos bits, porque son los mismos, que van a cambiar. Entonces yo lo que puedo hacer para evitarme problemas con manejar dos registros en vez de solo uno, puedo justificar a la izquierda e ignorar estos últimos 2 bits. Eso quiere decir que, por supuesto, mi resolución ya no es de 10 bits, sino que en este momentito lo que estoy haciendo es tener una resolución de 8 bits, por lo que mi rango cambia. Entonces ahora sería 5 voltios partido 256 o 255. Y esto nos va a dar, obviamente, más o menos 4 veces más que estos 5 milivoltios, así que aproximadamente 20 milivoltios. Eso quiere decir que ya no voy a poder medir diferencias de voltaje tan pequeñas como esta, sino que va a tener que haber un cambio de voltaje más grande para que este bit se actualice, que es el que tomaría, entre comillas, como el menos significativo. ¿Por qué haríamos uno o el otro? Depende de la aplicación. Si la aplicación no requiere mucha exactitud para medir el voltaje, podemos justificar a la izquierda. Si la aplicación requiere mucha exactitud, entonces podemos justificar a la derecha, y hay que tener en cuenta que estaríamos perdiendo 2 bits si solo tomamos los 8. Por supuesto que lo ideal sería no solo tomar 8 bits, sino concatenar ambos bits y manejarlos como un número entero. En Assembler es un poco complicado de hacer eso, aunque es posible, y en C es bastante más sencillo, pero por el momento no lo vamos a implementar. ¿Cómo operamos el ADC? Para habilitar el módulo necesitamos setear el bit add on, Analog to Digital on, del add con 0. Y luego podemos encender el go done del registro add con 0 también para empezar una conversión. Cuando el proceso termine, se borra este bit, o sea, go done sí se actualiza, el ADIF, la bandera de interrupción, se levanta, y se actualizan los registros ADRS-H y ADRS-L, lo que quiere decir que puedo ir a copiar los registros y guardarlos en una variable. O si los voy a desplegar en un puerto o algo por el estilo, pues solo pasarlos directamente al puerto, cualquiera de las dos cosas. Una vez que se termina si queremos terminar una conversión antes de tiempo, podemos simple y sencillamente apagar el bit de go done. Lo apagamos y entonces la conversión no se termina y los registros ADRS-H y ADRS-L no son actualizados. Si tenían un valor guardado ahí antes de una conversión anterior, ese valor debería quedar ahí todavía. Aquí tenemos un diagrama básico de cómo está hecho nuestro ADC. Están todos nuestros pines, así que todos estos son nuestros canales. Luego tenemos el VRF más y VRF menos, que también toman 2 canales. Entonces si cambiamos el VRF más o el VRF menos, perdemos esos 2 canales. Y aquí está el switch que está haciendo la representación del VCFG0 y VCFG1 para cambiar los valores de referencia. Los bits CHS nos permiten seleccionar el registro. El AD on enciende el módulo entero y el go done empieza una conversión. Nuestro bit de ADFM nos permite hacer la justificación a la izquierda o a la derecha y los resultados quedan en ADRS-H o ADRS-L. Un ejemplo de una configuración: sencillamente configuramos el puerto, ponemos el pin como analógico con el ANSEL, luego deshabilitamos la salida del pin o habilitamos el pin como entrada, 3 igual a 1. Seleccionamos el reloj, después configuramos el voltaje de referencia, si queremos VDD y VSS. Seleccionamos el canal de entrada, el formato de resultado, es decir, la justificación, y después, de último, encendemos el módulo. Una vez que hemos encendido el módulo, podemos configurar la interrupción si nosotros lo queremos, o podríamos incluso configurar la interrupción antes de encender el módulo. Activamos todos los enables, el Global Interrupt Enable, apagamos el ADIF por si por alguna extraña razón estuviera encendido. El Interrupt Enable también del PIE1 también lo encendemos. Y luego
tenemos que dar un pequeño delay. Desde que encendemos el módulo, desde add-on, hasta que hacemos una lectura, tenemos que dar un pequeño delay para que el capacitor se cargue. Entonces sí se podría configurar la interrupción después, digamos, de encender el módulo, para pues, no tener que dejar un delay como tal, sino que las instrucciones nos sirvan de delay. Por último, encendemos el bit go done, lo ponemos en 1 y la conversión empieza. Después de la conversión, cuando se termine la conversión, van a pasar dos cosas. El bit go done se va a apagar automáticamente y el ADIF se va a encender automáticamente, ¿sí? Entonces hacemos una de dos: o revisamos el bit de go done. Si está apagado, quiere decir que ya terminó la conversión y por lo tanto puedo ir a leer el resultado, o activamos las interrupciones y dentro de nuestra ISR entendemos que el ADIF está encendido, vamos y copiamos los datos en una variable. No conviene mucho hacer los cambios de canales dentro de la interrupción porque hay que hacer delays dentro de la interrupción. Entonces los cambios de canales deberían ser por fuera, ¿okay? Hay que esperar ciertos microsegundos o milisegundos a que se cargue el capacitor, el sample and hold. Entonces eso no se debe hacer en la interrupción. Leemos el resultado y lo guardamos en alguna de nuestras variables en RAM y borramos nuestra bandera de interrupción. Ahora, esto es el sample time que tenemos que esperar cada vez que hacemos el cambio de canal. El capacitor de sample and hold necesita cierto tiempo para cargarse y descargarse, que es lo que habíamos hablado. La ecuación es esta que dice time for acquisition, que tiene algunos valores que son muy particulares del peak. De peak a peak puede cambiar este valor. Aproximadamente son 5 microsegundos los que debemos dejar. El delay es tan bajo que por seguridad podemos dejar 10-15 microsegundos y no debería afectar para nada nuestro funcionamiento de nuestro microcontrolador. Pero como sí tenemos que hacer un delay, pues es lo que les mencionaba anteriormente, no utilizar o no hacer estos delays dentro de la interrupción probablemente es lo más prudente. Y por último pueden ver el circuito de sample and hold. Esta es la fuente de voltaje externo, este es el pin. Cuando digo fuente de voltaje externo me refiero por ejemplo a nuestro divisor de voltaje. Entonces el divisor de voltaje es realmente lo que está conectado acá. Aquí tenemos nuestra resistencia variable y eso está entrando en este circuito. Todo esto ya está dentro del PIC y este es el switch. Es literalmente un switch que se va a levantar cuando empecemos a hacer una conversión. Este es el capacitor de sample and hold. Entonces el voltaje pasa a través del circuito, pasa a través del switch, llega al capacitor, el capacitor se carga. Cuando empezamos la conversión se abre el switch. Cuando se abre el switch, el valor del capacitor mantiene el voltaje y ese voltaje es el que nosotros vamos a leer. Entonces, teóricamente hablando, después de empezar la conversión, si cambiamos el valor del ADC o del voltaje externo, no va a afectar el voltaje de nuestro capacitor. Entonces tenemos nuestra conversión estable, ¿sí? El valor del voltaje del capacitor no va a estar fluctuando. Y eso es todo. Entonces vamos a pasar en el siguiente video a un pequeño ejemplo.